programa hablando del tema de Lula, que por la cercanía que tenemos con Brasil, porque estamos en la misma región, todo, no podemos desentendernos. Y bueno, buscamos a alguien que nos pueda explicar un poco lo que está sucediendo. Ya lo habíamos hecho en otra oportunidad y ahora tenemos en línea a Leonardo Fernández. Leonardo Fernández, periodista del Grupo Brasil de Fato. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, un saludo, Jorge, Manuel. Un gusto hablar con ustedes otra vez. Un gusto para nosotros también. Y el otro día en la salida anterior que tuvimos, vos bien predecías lo mal que la estaba pasando la caravana de Lula en las regiones del sur y que todavía le tocaban las del norte. Pero en el medio hubo un comunicado de un militar diciendo que no iban a tolerar esto. Y ahora estamos con una decisión del juez. ¿Qué nos podés decir de todo esto que está sucediendo? Bueno, la decisión del día de ayer del juez Sergio Moro de detener al expresidente ya era esperado. Digamos que la sorpresa en este caso es que un día después del Supremo Tribunal Federal rechazar el habeas corpus del expresidente, ya menos de 24 horas después, este juez ya se ha manifestado por la prisión del expresidente. Se espera en un proceso normal, un proceso judicial normal, se espera que se agoten todas las posibilidades de recursos ahí mismo en el tribunal regional de la cuarta región para que se pudiera emitir una decisión como esta de detener al expresidente, algo que no había pasado. O sea, la defensa todavía entraba con recursos en el tribunal cuando se emitió este orden de prisión contra el expresidente. Pero yo creo que sobre los asuntos que abordaste, que mencionaste, todos ellos están muy relacionados, ¿no? Los ataques a la caravana del expresidente, las declaraciones de este militar, infelices declaraciones de este militar, porque desde la redemocratización del país, los militares están prohibidos de hacer manifestaciones políticas como las que hicieron un día antes de un juicio determinante para este caso del expresidente. Perdón, además no es que es un militar así nomás, era el jefe del ejército de reserva, no es que es uno cualquiera, no es que es un peón, es uno muy importante. Exacto. Ya había manifestaciones de otros militares, pero así tan fuertes y además del jefe de las Fuerzas Armadas realmente ha provocado una reacción de todos lados. O sea, no solo la izquierda ha reaccionado a esto, pero también la derecha, que considera que obviamente si los militares pasan a interferir en la política, nosotros estaríamos regresando al tiempo del régimen de excepción que vivimos en el país. Pero mira, sí. Yo quisiera sencillamente destacar que este nuevo papel o esta nueva postura de los militares brasileños tiene mucho que ver con el golpe de Estado, porque el presidente Temer no tiene apoyo popular, no es legitimado por el voto, tiene un programa de gobierno que es completamente antipopular. Entonces, para mantenerse en el gobierno, obviamente tuvo que pactuar con diversos sectores, entre ellos el sector de los militares. Es importante recordar que uno de los principales estados del país, que es Río de Janeiro, está bajo intervención militar, y esto obviamente demuestra el poder que los militares tienen dentro del gobierno de Michel Temer. Además, los que estamos nosotros en Argentina, que lo estamos viendo desde afuera, que tenemos cierta frialdad para ver algunos datos, decimos, bueno, Michel Temer tiene una intención de voto del 3%, Lula da Silva tiene una intención de voto del 37%, y fuera de esos dos grandes candidatos no se conoce otro, y de repente escuchamos al jefe del Ejército de Reserva que dice estas declaraciones. Entonces es un panorama desalentador el que se ve hoy por hoy, en el caso de que se logre meter preso a Lula da Silva, no va a haber un representante en el gobierno del voto popular, y ahí es muy peligroso el accionar de las Fuerzas Armadas.
¿Cómo se ve desde adentro? Claro, mire, hay candidatos del campo de la izquierda, además del expresidente Lula. Ocurre que ninguno de esos candidatos obviamente tiene el poder de movilización y de articulación política que tiene el expresidente Lula para lograr llegar a la presidencia de la República. Esos candidatos son candidatos de partidos más pequeños, sin tanta representación en el Congreso, es decir, sin tanto poder de articulación política. Pero claro, lo que va a pasar en las elecciones, lo que va a pasar en esta campaña electoral va a depender tanto de lo que pase con el expresidente. La expectativa es que aunque el expresidente se entregue a la Policía Federal, él no debe estar mucho tiempo preso, y además la defensa del expresidente ya se ha adelantado en diversos tribunales para lograr que no solo la libertad del expresidente, sino que este juicio, que es considerado un juicio ilegal por la defensa del expresidente, sea anulado. En caso del juicio ser anulado por alguna irregularidad del punto de vista constitucional o mismo dentro del proceso legal, entonces el expresidente podría sí candidatarse. Incluso ese es el discurso que el Partido de los Trabajadores hace en este momento. Incluso porque aún preso, el expresidente tendría el chance de llegar al 15 de agosto y presentar su postulación a la presidencia de la República. Esta decisión de no permitir que el presidente siga en la contienda, eso tendría que venir de la justicia electoral después del 15 de agosto. Entonces todavía hay una situación que es prácticamente imposible de prever. El expresidente es el favorito en las elecciones. Teóricamente o bajo la legislación actual, condenado en segunda instancia no podría postularse, pero de igual manera se postulará el 15 de agosto y ahí la justicia electoral tendrá que emitir un fallo, una opinión sobre su candidatura, si es o no legal. De todas formas, el expresidente sigue y el Partido de los Trabajadores seguirá haciendo campaña por el país. Si Lula queda libre en los próximos días, seguirá haciendo su campaña, seguirá haciendo sus caravanas por el norte y por el centro-oeste, como ha anunciado. Entonces, mismo que no logre llegar a ser candidato, él tiene también un poder de transferencia de votos muy fuertes. Bien. Entonces, bueno, esos candidatos de la izquierda, que yo digo que son candidatos menores, sin tanto poder de movilización, pueden, sí, con el apoyo de Lula, pueden llegar a disputar esas elecciones en la segunda vuelta electoral. Muy bien. Sí, a ver, mis dudas son, con Lula detenido, aunque pueda seguir desde la cárcel, ¿disminuye la presión sobre la caravana o los militares tienen un problema que no es solo con Lula, sino con el Partido de los Trabajadores y no quieren que llegue nadie desde ese sector? Porque aunque lo excluyan, él va a tener que designar a otro candidato en su lugar, pero el problema es si acá se pacifica o si igual se sigue contra el Partido de los Trabajadores. Sí, yo creo que no pacifica de ninguna manera. Lo que vivimos aquí es la lucha de clases pura y limpia, como decimos en Brasil. Y los golpistas, incluyendo a los militares, a los sectores del Poder Judicial, no están dispuestos a permitir que alguien de izquierda llegue al poder. Pero en 2003 igualmente no querían permitir, en 2002, que el expresidente Lula pudiera llegar a las elecciones. Boicotearon las elecciones del expresidente del 98 hasta el 2002, no permitieron que el presidente fuera electo, aunque llegara en el inicio de todas las campañas electorales como el favorito. Pero es la lucha de clases, compañero. En este momento yo creo que la tendencia es básicamente la polarización cada vez más intensa de las posiciones políticas en el país. Y bueno, si la izquierda logra llegar a la presidencia otra vez, no será con el favor de la derecha, sino que con mucha pelea. Esa pelea ha empezado desde la resistencia al golpe de Estado, pero ahora con la presión del expresidente se intensificará mucho más, incluso porque Lula tiene un potencial de unificación de los sectores de izquierda que ni siquiera el golpe de Estado tuvo 2 años atrás.
ahora, por ejemplo, nosotros vemos líderes del PSOL, de otros partidos políticos que hicieron oposición de izquierda al expresidente Lula durante sus gobiernos y ahora se unen al expresidente porque entienden el apego popular que tiene el expresidente en el país, la fuerza de unidad que tiene el expresidente y bueno, entienden que la anulación de su candidatura hace parte del golpe a la democracia, no es solamente contra Lula o contra Dilma, sino que contra el proceso democrático en el país. ¿La muerte de esa dirigente de izquierda tiene que ver con esto también, la unión de todos los que están a la izquierda, o no tiene nada que ver con el caso de Lula? Bueno, nosotros sabemos muy poco, ¿no? Porque hasta hoy, hace casi 30 días desde la muerte de Marielle Franco, y hasta hoy se sabe muy poco de las motivaciones, de quiénes fueron los autores de este crimen. Yo creo que hay una relación profunda que es con el tema de quiénes controlan el país, quiénes tienen el control sobre el país, y los militares no han perdido el poder que tuvieron durante la dictadura militar. Lo que ellos sí hicieron fue resumirse a su tarea de protección de la soberanía nacional y exhibirse de otras tareas como por ejemplo la seguridad ostensiva del país. Pero igualmente la policía de Brasil es una policía militar, es decir, los órganos de represión no han cambiado, la situación del poder bélico en el país no ha cambiado, ellos tienen el monopolio de las armas en Brasil. Entonces obviamente que la situación de Marielle, que tiene mucho que ver con la reacción de la policía también a las denuncias que hacían la concejal allá en el estado de Río, tiene mucho que ver también con lo que acabamos de hablar sobre la posición reaccionaria y manifiesta ya de algunos sectores de los militares sobre los temas políticos. Está bien claro, y muchos dicen que esto sí es un problema con el establishment dentro de Brasil, que no le perdonan, bueno, pero él sacó 30 millones de personas de la pobreza, no le perdonan el caso de corrupción, o no lo quieren de nuevo en las elecciones por miedo a perder. También puede ser que haya presiones políticas entre norte y sur por la alianza que él tenía con Chávez y Cristina Fernández. Fíjese que Cristina también está esperando un juicio. Pero ¿qué hay de la causa en sí? ¿Está inflada? ¿Es política o es judicial? Son a la vez las tres cosas, porque el golpe en Brasil ha sido un golpe político, judicial y mediático. Entonces hay una articulación muy fuerte de estos tres sectores, no solo para sacar a la presidenta Dilma hace 2 años atrás, pero también por dar continuidad al proyecto del golpe, ¿no? Yo quisiera destacar, para que tengamos una idea de que se trata realmente de una articulación internacional, la defensa... Hola. Bueno, estábamos en línea... y se nos cortó. Se nos cortó, pero fue muy claro en los conceptos, ¿no? Y cómo se mezcla todo esto.